Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 26. Punto de vista en tercera persona. El regalo. Los hombres del hierro avanzaban por las zonas secas del norte con la intención de comprobar si había algo de cierto en el rumor de que 200.000 salvajes habían cruzado el muro, lo que sería bastante problemático para ellos, ya que estaban repartidos por el norte saqueando. Continuaron durante los siguientes días, un grupo de cientos avanzando, teniendo cuidado de no ser vistos mientras mapeaban aldeas para atacar si tenían la oportunidad, mientras emboscaron a algunos cazadores, eliminándolos antes de que pudieran escapar. Todo parecía normal cuando se despertaron en medio de su campamento en un bosque muy seco, pero había algo mal en la atmósfera esa mañana, mientras el líder observaba el lugar árido. Algo anda mal, murmuró mientras miraban hacia el centro del lugar lleno de árboles, solo unos pocos de ellos llenos de hojas. ¿Debemos advertir a los hombres?, murmuró otro compañero mientras comían frente a una fogata, junto con otros que ayudaban a dirigir al grupo, reunido allí con su líder. Sí, murmuró el líder, sintiendo una terrible sensación en aquella atmósfera. Se levantó y agarró su hacha. Rápido, prepárense para cualquier ataque, exclamó, señalando al resto del campamento mientras los hombres observaban sorprendidos la repentina orden de su líder. Rápido. Tomen sus armas, gritaron los otros líderes, animándolos a moverse con rapidez, cuando de repente se oyó un sonido cortante en el aire y miraron hacia atrás. El líder del grupo se quedó allí, con los ojos aturdidos, dejando escapar débiles gemidos de incredulidad por lo que estaba sucediendo, congelado con una flecha alojada en su cuello, la sangre brotando. Esto, sus compañeros apenas podían comprenderlo antes de verlo desplomarse en el suelo. «Ataque enemigo», gritó uno de ellos al instante, mientras decenas de flechas surcaban el aire desde el bosque, mientras hombres empezaban a aparecer a lo lejos. El mismo hombre que había gritado también fue alcanzado y cayó muerto al suelo. La lluvia de flechas comenzó a golpear el campamento, matando a docenas de ellos mientras los hombres del hierro rápidamente tomaban sus escudos mientras las flechas comenzaban a derribar a los primeros hombres. El bosque fue rápidamente invadido, la gente libre avanzó con armas en mano, rodeando el campamento mientras los hombres del hierro comenzaban a lanzar sus contraataques, mientras las flechas cesaban. Los hombres del hierro estaban desesperados y comenzaron a morir rápidamente, reducidos a un pequeño grupo mientras el propio Tormund lideraba a la gente libre, matando a cualquiera que se cruzara en su camino mientras se reía con el rostro cubierto de sangre. Algunos intentaron escapar, huyendo en dirección contraria, pero no llegaron muy lejos, fueron rápidamente capturados y asesinados por los lobos huargos. La situación no tardó en calmarse, pues más de 200 hombres del hierro fueron asesinados. Este fue el primer grupo, mientras Jon recorría el campamento, sin haber participado en la batalla más allá de disparar algunas flechas ocultas desde el bosque antes de que se le unieran más arqueros. Pasó con calma, observando el lugar lleno de cadáveres. Los hombres del hierro no eran buenos luchadores en grupo como los de otros reinos, ya que su actividad consistía más en saqueos y saqueos como piratas, pero deberían haber sabido actuar mejor en grupo que los hombres libres. Bueno, eso fue antes de que Jon los entrenara más allá del muro. En resumen, el pueblo libre sufrió media docena de muertes, mientras que los 200 hijos del hierro fueron aniquilados en el ataque sorpresa. Jajaja. Por fin un poco de acción. Tormund celebraba mientras desenvainaba su hacha de la cabeza de un cadáver. Jon simplemente lo miró y se movió hacia el centro del área con algunos de sus lobos huargos acercándose a él, con la boca manchada de sangre. Parece que hemos terminado aquí, tenemos la ventaja de localizarlos a través de los huargos y tomarlos por sorpresa. Aún quedan algunos grupos, así que quiero que se dividan y los maten. Jon volvió a hablar a sus hombres. Quemaremos todos los cuerpos y seguiremos adelante. Dicho esto, todos comenzaron a moverse. No dejaba de dar órdenes. Después de todo, los hombres del hierro se habían dividido en grupos de cientos para buscar a los salvajes que habían cruzado el muro, lo que facilitaba las cosas. Jon contaba con 2.000 hombres, dividiendo a 500 en dos grupos, mientras que su fuerza principal de 1.000 se dirigiría a la costa. Tormund lideró uno de los grupos de 500 hombres, ansioso por más peleas, ya que no se esperaba que en la costa hubiera muchos hombres del hierro, solo estaban allí para protegerse de la llegada de más barcos si eso sucedía. Y así procedieron, cada grupo tenía sus propios wargs avanzando por el norte, buscando a los grupos que serían fácilmente encontrados, y Jon incluso colocó 2 lobos wargos en cada grupo para liderarlos, siendo él el warg más poderoso y capaz de controlar todo, mientras que en el cielo,
Tenía al menos 5 águilas volando por la región. Ni siquiera estaba usando sus poderes obtenidos en Skyrim, sintiendo cuán fácil estas habilidades de este mundo también le hacían las cosas. Tardaron 3 días en llegar a la costa, donde una veintena de barcos eran observados desde el aire, mientras Jon regresaba con sus hombres. Es sencillo. Simplemente usaremos flechas desde una distancia segura contra el grupo de la playa y nos lanzaremos contra los barcos. No hay forma de que escapen, ya que el grupo principal está siendo masacrado por Tormund y los demás en este preciso instante, dijo Jon a los hombres a cargo de los grupos. Los hombres de hierro tuvieron otra sorpresa mientras realizaban sus acciones sin darse cuenta del peligro que se cernía sobre ellos, y los únicos sonidos eran los hombres hablando y bebiendo mientras las olas chocaban contra la playa. Entonces la lluvia de flechas golpeó al grupo que estaba alrededor de las fogatas en la arena, matándolos instantáneamente mientras gritaban de dolor y desesperación. Poco después, cientos de personas libres salieron de los árboles, y Jon observó todo desde la distancia junto a Ygritte y Val. Los hombres del hierro corrieron hacia los barcos buscando refugio, pero los hombres libres no tuvieron problemas para seguirlos, matando a cualquiera que alcanzaron. Quienes lograron subir a los barcos cerraron las puertas mientras los hombres libres intentaban entrar. Parece que tenemos un pequeño problema, comentó Jon con calma, saliendo finalmente de esa zona con otros miembros de la gente libre, mientras sus hombres reunían en una pila a los que se habían rendido. Jon, ¿qué hacemos con estos tipos?, preguntó uno de los hombres libres, mirando al grupo que miraba a Jon con miedo. Estos animales están causando problemas en todo el norte. No les mostraremos piedad solo porque se rindieron. Denles una muerte rápida e indolora, dijo Jon con sencillez y siguió caminando con su grupo. Él tendría que manejar las naves él mismo mientras sus hombres intentaban abrir las puertas de al menos 5 naves, y Jon no quería dañarlas. Ignoró las protestas de los hombres de hierro mientras sus hombres organizaban una ejecución detrás de él, y se dirigió hacia el primer barco. Quítense del camino, les dijo simplemente a sus hombres mientras se alejaban de la puerta. Podía sentir el miedo de los que estaban dentro, pero no quedaba nada más que hacer que matarlos y quemar sus cuerpos. Lanzó un hechizo directamente a la puerta, golpeándola cuando se abrió momentos después. Después de todo, abrir puertas estaba relacionado con la escuela de alteración, una de sus especialidades en la que era maestro. La puerta se abrió y él lanzó un hechizo de lobo espectral mientras las criaturas entraban corriendo. No tardaron en resonar los gritos y gruñidos de los hombres desde el interior. Ahora saquen a estos idiotas y ejecútenlos como a los demás, dijo Jon, pasando a la siguiente nave, haciendo lo mismo con todas las que estaban encerradas, eliminando fácilmente a todos los hombres que se escondían dentro. Tenemos unos 20 barcos ahora. Podemos llevar 1000 hombres a la isla del oso, pero será un desafío para la gente libre navegar en barcos como estos, comentó Jon antes de mirar a un grupo amarrado cerca, mientras sus hombres lo observaban a él, esperando sus próximas órdenes. Sois 25, matamos a todos los demás. ¿Qué os parece si hacemos un trato?, empezó Jon, mirando a los hombres allí, aterrorizados, pues solo ellos habían sobrevivido y solo esperaban morir. Quiero que me ayudes a llevar a mis hombres a la isla del oso. A cambio, te dejaré vivir, dijo Jon, sin ver otra opción que hacer un trato con ellos para que la gente libre pudiera llegar a la isla del oso, incluso si, al final, quería matar a todos esos bichos. Nunca haremos eso, salvaje, escupió uno de ellos al suelo, hablándole directamente a Jon. Jon simplemente apretó la mano y lo mató, dejando a todos con los ojos abiertos al ver cómo le rompían el cuello a su compañero. Todos, agitados, emitían gemidos de asombro. La gente libre también observaba con sorpresa. Después de todo lo que habían visto, seguía siendo increíble ver a Jon usar sus poderes, capaz de matar a un hombre en cualquier momento. Ahora solo sois 24. Me pregunto si alguien más se niega, preguntó Jon con calma, y nadie más objetó, aún más aterrorizados por el hombre que había matado a su compañero de forma tan sobrenatural. Lo haremos, pero perdónanos, dijo finalmente uno de ellos. Ya no importaba si ayudaban al enemigo a matar a su propia gente. Solo querían vivir y no morir como el anterior. Bien. Quiero que acampen en la playa. Tendré que ir a echar un vistazo a la isla del oso para ver qué está pasando allí, dijo Jon mientras los hombres empezaban a montar el campamento. El invierno cayó sobre la playa en ese momento, dejando a los hombres del hierro aún más aterrorizados con la llegada de un enorme dragón blanco. Aún quedaba un día entero para aprovechar la luz, y Jon continuó, cabalgando sobre Winter hacia el mar, dejando atrás la playa y los barcos con sus hombres, mientras los lobos huargos se quedaban con las muchachas.
No tardaron mucho en encontrar la isla del oso, estaba bastante cerca de la costa, pero aún así era un desafío para la gente libre que nunca había navegado en un barco. De ahí que Jon necesitara a los propios hijos del hierro si quería lanzar un ataque. Continuó su camino, avistando barcos a lo largo de la costa norte. Había al menos un campamento con 8 barcos. Dejando atrás la costa, entró directamente en la isla y exploró el lugar. Y Jon no pudo evitar fruncir el ceño. Pasó por pequeños pueblos y muchas aldeas, todas devastadas, con casas quemadas e incluso cadáveres en descomposición a plena luz del día, aún devorados por cuervos y otros animales. Cada lugar por el que pasaba estaba lleno de señales de destrucción, mientras que la gente común no estaba preparada para un ataque como ese, incapaz de defenderse con el ejército de la Casa Mormont en el sur para la guerra, y todas las demás fuerzas concentradas en el castillo, incapaces de ayudar al resto de la isla. Esos bastardos. Jon odiaba a los asaltantes y piratas, pero esto superaba todo lo que había visto. Los hijos del hierro mataban, robaban y violaban cuando no tomaban prisioneros como esclavos o esposas de Sal. Continuó volando con Winter a una altura donde no sería notado, no más que un pájaro en el cielo, mientras usaba sus poderes de warg para ver a través de los ojos de Winter, mucho mejor que los suyos. Voló sobre más destrucción en toda la isla y vio dónde estaban reunidos la mayoría de los hombres nacidos del hierro, llegando finalmente al castillo de Mormont. Había al menos 4000 hombres del hierro sitiando la isla, con sus barcos abandonados en la costa norte. Voló un poco más lejos a través de la isla y decidió regresar, tramando un plan que iniciaría una masacre, todavía con la esperanza de rescatar a muchos de los cautivos que tenían en los barcos, sabiendo ya que muchos habían sido enviados a pique, con el corazón del Dragonborn lleno de rabia. Isla del Oso. Era de noche, el cielo no tenía luna y, a pesar de las estrellas, la visibilidad era muy mala y el agua del mar temblorosa se agitaba con el avance de los barcos a través de un punto ciego de la isla. En ese momento había algunos barcos cerca de esa costa. Aunque no había nada que indicara que pudieran ser atacados, con la isla prácticamente bajo su control, los hombres de hierro aún la mantenían bajo vigilancia, custodiando la costa y los campamentos. Incluso miraron extrañados hacia el mar, viendo pequeñas sombras con banderas que, originalmente blancas, ahora estaban oscurecidas para camuflarse durante la noche, pues Jon había pedido a los hombres que las pintaran con alguna pintura que había logrado conseguir. Observaron con más atención cuando notaron que algo se movía en el mar, a pesar de la oscuridad. Eso fue hasta que se escuchó un sonido agudo que atravesó el aire. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar, solo se dieron cuenta cuando los proyectiles, provenientes del interior de la isla, les impactaron directamente en el cuello, cayendo al suelo asfixiados, mientras que otros recibieron un golpe directo en la cabeza, ya que no solían usar casco, y murieron fácilmente. Jon estaba allí, oculto a lo lejos, en el bosque del oso. Había regresado al campamento en secreto, con sumo cuidado, para encargarse de los centinelas que pudieran avistar los barcos que venían de la costa continental. Había regresado a la costa para planificar lo que debían hacer, detallando todo el plan con sus hombres, dónde debían ir y desembarcar, mientras él se haría cargo de los centinelas en el momento del avance. Y así continuó. Jon mató a sus enemigos en silencio. No quería llamar la atención de los demás hombres de hierro del campamento. Quería mantener el factor sorpresa. Solo contaba con 1000 hombres y 20 barcos, navegando en la oscuridad mientras seguían llegando a la isla. Finalmente pasaron sin avisar a nadie, anclando en un rincón de la isla a los pocos minutos. Ya habían llegado a la orilla cuando Jon empezó a acercarse. Estaba siendo guiado por los hombres de hierro que habían sobrevivido al ataque en la costa continental, cumpliendo su palabra al guiar el barco a la isla del oso. Jon revisó el campamento una vez más, eliminando a cualquier otro miembro que saliera de las tiendas, mientras se dirigía al lugar donde sus hombres estaban desembarcando. Val se acercó a él tan pronto como lo vio, mientras él la saludaba y se dirigía hacia sus hombres reunidos allí. Escuchen todos. Quiero que monten un campamento aquí. Quiero que al menos la mitad de los hombres que me acompañan eliminen cada campamento enemigo. No prenderemos fuego a nada. Solo maten rápido. Quemaremos los cuerpos después. Dio la orden, mientras muchos de sus exploradores avanzaron rápidamente con él. El campamento seguía en silencio, con cadáveres y flechas clavadas en puntos vitales por todos lados, mientras el grupo se acercaba y rodeaba el campamento con facilidad, cada uno posicionándose frente a las tiendas con armas en mano. Jon había dado la orden de que cuando se diera la señal, todos debían avanzar rápidamente hacia las tiendas con armas y dar una muerte rápida a los sorprendidos enemigos mientras dormían. Ahora.
exclamó después de ver la última tienda lista para ser invadida por sus hombres, su voz resonando por el lugar. Muchos gritos de sorpresa y gemidos de dolor comenzaron a resonar por todo el campamento, mientras cada uno de los hombres libres mataba a su objetivo, limpiando completamente el lugar de los hombres de hierro. Poco después se oyeron gritos histéricos de mujeres. Jon observó todo con ojos fríos, mientras nadie de su grupo moría, masacrando a todos los hombres de hierro allí presentes. Jon. Hay muchas mujeres dentro de las tiendas. Dijo uno de los hombres. ¿Qué debemos hacer con ellos? Deben ser de la propia isla. Así que colóquenlos con ropa en un rincón del campamento, hablaremos con ellos más tarde, dijo Jon, mientras sus hombres seguían cumpliendo sus órdenes. Tomó tiempo, pero pronto todo el campamento fue eliminado, mientras que los cuerpos fueron recogidos para ser quemados más tarde, algo casi obligatorio para la gente libre. Comenzaron a limpiar el lugar, y Jon se acercó a las mujeres, observando con cautela a todos los hombres del pueblo libre. Tras ver lo que el pueblo libre había hecho, muchos entraron en las tiendas y alzaron sus armas, solo para abatir a los hombres del hierro que obligaban a las mujeres a acostarse con ellos. Jon podía ver que la mayoría de las mujeres estaban cubiertas de sangre, suciedad y traumas causados por los hombres de hierro en las tiendas donde estaban retenidas, aunque la sangre pertenecía a los nacidos del hierro que habían sido abatidos por las armas de la gente libre. He visto la destrucción que los hombres de hierro causaron en esta isla. Estamos aquí para acabar con ella, dijo Jon, acercándose a las mujeres. Genial, como si no fuera suficiente con que mataran a nuestros maridos e hijos, ¿ahora nos violará un grupo de salvajes? Dijo una de ellas con un tono lleno de resentimiento y frustración mientras miraba a la gente libre, vestida con la ropa que guardaban al otro lado del muro, y solo unos pocos con armadura. No vamos a tocarte. Y deberías mostrar más respeto a quienes te salvaron, salvajes o no. A menos que prefieras volver a dormir en las tiendas de quienes mataron a tus maridos e hijos, respondió Jon, mirando fijamente a la mujer sucia y magullada. Ella guardó silencio. ¿Qué va a hacer de nosotros? Preguntó otra con voz temblorosa. Te mantendremos a salvo, en algún lugar de la isla, hasta que hayamos eliminado a todos los hombres de hierro. Después, la casa mormón decidirá qué hacer contigo, dijo Jon. No parecen confiar mucho en ti, murmuró y grité junto a Jon. Es normal. Han perdido a sus maridos e hijos, tanto en la Guerra del Sur como ahora con la invasión de estos malditos hijos del hierro. Muchos ya ni siquiera quieren vivir, respondió Jon con amargura, asqueado por lo que los piratas le habían hecho a un reino desprevenido. De cualquier manera, volvamos al campamento. No quiero que toquen a ninguna de estas mujeres. Si no, bueno, ya lo saben, dijo Jon, volviendo al campamento, mientras asignaba una patrulla para vigilar a las mujeres y tanto el campamento donde habían desembarcado como durante toda la noche. Durante el resto de la noche descansaron. Al amanecer, Jon convocó de nuevo a sus hombres. Extendió el mapa, mostrando todos los puntos donde se ubicaban los campamentos enemigos. Todos los campamentos de los hombres de hierro están aquí. Su fuerza principal se concentra justo en el centro, asediando la fortaleza de la casa Mormont. Nos enfrentaremos a 4000 hombres, mi señor, murmuró uno de los hombres. ¿Tienes miedo ahora? Se burló Tormund, soltando una carcajada. Jon pidió silencio y se volvió hacia el hombre que había hablado. 3700 ya. Acabamos de eliminar a 300 en una noche. Y seguiremos así, atacando en silencio, hasta que hayamos arrasado todos estos campamentos a lo largo de la costa. Señaló 2 campamentos más marcados en el mapa. Mantendremos un grupo de vigilancia aquí y aquí. Luego nos trasladaremos hacia aquí, dijo, señalando con el dedo el lugar donde estaban los barcos. Había al menos 50 de sus barcos. Quiero esos barcos, y los necesito intactos. Eso definitivamente llamará la atención, comentó otro. Y eso es exactamente lo que quiero. Después de tomar las naves sin problemas, tendremos la oportunidad de aniquilarlas a todas de una vez, dijo Jon, esbozando una amplia sonrisa. Claro que sí. Tenemos un maldito dragón. Gritó Tormund, mientras los hombres respondían con sonrisas firmes y emocionadas. Jon simplemente asintió antes de doblar el mapa. Ahora vámonos. Tenemos trabajo que hacer, dijo rápidamente, y su grupo comenzó a moverse estratégicamente por los senderos forestales de la isla. Jon incluso se sorprendió de la falta de animales, sobre todo osos.
Los hombres del hierro habían exterminado a una parte de ellos allí durante las lunas, y continuaron avanzando por los bosques hasta que finalmente encontraron el siguiente campamento en la costa. Los enemigos ni siquiera sabían que estaban rodeados cuando cientos de arqueros comenzaron a apuntar desde todos los lados. Cuando todos estuvieron listos, las flechas fueron disparadas, cayendo como una lluvia mortal. Los hombres de hierro gritaron desesperados: «¡Ataque enemigo!». Pero muchos murieron antes de siquiera comprender lo que estaba sucediendo. También había mujeres allí. Estaban reunidas en un rincón, y los arqueros evitaron disparar en esa dirección. Cuando se dieron cuenta de que ya no podían mantener el ataque a distancia, Jon dio la orden de avanzar. Él mismo corrió hacia los enemigos, que intentaban encender una gran torre de señales para advertir del ataque a ese campamento. Casi lo lograron, colocando las llamas en la base de la madera con el fuego comenzando a extenderse, cuando de repente el hacha leviatán de Jon voló directamente hacia el lugar, golpeando la madera y congelando toda la estructura, matando al hombre que sostenía la antorcha. El hacha voló sola, regresando a la mano de Jon, quien la hizo desaparecer. Inmediatamente después, desenvainó a la hermana oscura, cegando las vidas de los enemigos con facilidad. Al final, eliminaron otro campamento, dejando el lugar lleno de cadáveres. Jon ordenó a un grupo que trasladara a las mujeres para unirse a las del primer campamento. Tras asegurar el campamento, partieron hacia la siguiente al mediodía, la cual también fue fácil de gestionar, pues fue una sorpresa total. Tras matar a todos los exploradores de los alrededores, fácilmente rastreables con los lobos y la vista mágica de Jon, se produjo otra masacre, completando 3 en tan solo unas horas, sin apenas pérdidas para Jon y sus hombres. Después de trasladar a las mujeres nuevamente a un lugar seguro, dejó a un grupo de hombres en el campamento para matar a cualquiera que se acercara, ya que probablemente se enviarían órdenes de los grupos principales de la isla. Y así sucedió. Al caer la tarde, hubo más matanzas, y los hombres mataban a cualquiera que se acercara al lugar. Pronto sabrían que algo andaba mal, pero para entonces el objetivo ya estaría cumplido. Cuando oscureció por completo, con otra noche sin luna, marcharon hacia los barcos, que se encontraban en un lugar difícil de alcanzar. El terreno estaba despejado y serían visibles desde al menos 200 metros de distancia, lo que evitaría un ataque sorpresa como los anteriores. Así que Jon ordenó a los más de 800 hombres libres que se pusieran la ropa de los hombres de hierro que habían matado. Él mismo se puso una armadura enemiga, con un hacha atada a la cintura, y avanzó con el grupo, dirigiéndose hacia el grupo principal para engañarlos. Los guardias del campamento de la playa se sorprendieron al ver al grupo acercarse, con una vista algo limitada a esa hora. Había al menos 400 hombres allí, custodiando los barcos. Y Jon sonrió mientras lideraba al doble de esa cantidad de gente libre para masacrarlos. ¿Qué pasó? Alguien se acercó. Vinimos aquí porque los Glover enviaron refuerzos de alguna manera y teníamos que rodear la isla. Necesitamos tomar algunos barcos, dijo Jon mientras sus aliados se reunían a su alrededor. ¿En serio? ¿Pero quién eres?, preguntó el hombre, levantando la linterna frente a la cara de Jon. Jon llevaba casco, y el hombre no lo reconoció. Solo vio sus ojos violetas. «Solo alguien que va a matarte», respondió Jon. El hombre se quedó quieto durante unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, con una expresión de asombro, hasta que vio a Jon levantar su hacha y enterrarla en su cabeza, matándolo instantáneamente. «¡Ataquen!», gritó Jon, y sus hombres se levantaron todos a la vez, comenzando a aniquilar a los hombres de hierro que los rodeaban. Los tomó completamente desprevenidos. Todavía estaban en la playa y no se habían apresurado a llegar a los barcos. Jon y sus hombres tenían ventaja sobre el terreno. Al mismo tiempo, los hombres de hierro estaban confundidos, ya que los atacantes llevaban sus ropas. Jon había colocado una marca en el hombro de la armadura de cuero, usando signos sencillos para que pudieran distinguir a los aliados de los enemigos y evitar atacarse entre sí. La batalla continuó. Rápidamente, el grupo de Jon obtuvo una ventaja abrumadora. Los hombres de hierro comenzaron a retirarse, intentando alcanzar las naves, pero ya era demasiado tarde. No había escapatoria. Jon subió a bordo de uno de los barcos e hizo lo mismo que había hecho en la costa continental. Usó magia para abrir las puertas con facilidad, enviando lobos espectrales al interior para despejar cada rincón. Al terminar, un hombre se acercó a Jon para informarle de la situación mientras descendía del último barco, ahora todo despejado. Jon se giró al oír. «Mi señor, un pequeño grupo se rindió. ¿Qué hacemos con ellos?», preguntó. «Veamos», dijo Jon, saliendo del barco y encontrando a un grupo rodeado de sus hombres, arrodillados.
Debía haber al menos 100 de ellos, una cuarta parte del grupo original. Por favor, mi señor, no nos mate. Exclamó el hombre, desesperado. Entonces haz esto. Ve y dile a tu grupo que hemos tomado todos los barcos y que los estaremos esperando hasta el amanecer, dijo Jon, dejando solo a un hombre para observarlo mientras el hombre corría desde la playa. Ahora solo esperamos, dijo Jon con calma, mientras la ejecución de los hombres de hierro restantes se acercaba con el amanecer, preparando a Winter a través de su conexión Warp. Isla del Oso. Rápido. Rápido. Gritaron los hombres del hierro al recibir la noticia justo antes del amanecer, sumiéndose en la desesperación al enterarse de que les estaban robando las naves. Los líderes del campamento comenzaron de inmediato a organizar a sus hombres para regresar a la costa. La gente en los muros del castillo Mormont observaba todo con ojos sorprendidos al ver el repentino movimiento del hombre del hierro, sin entender la razón. Rápidamente, un grupo de 1000 hombres fue enviado por delante, para avanzar más rápido y detener a aquellos que habían atacado el campamento en la playa que custodiaba los barcos para que no se fueran con ellos. Otros grupos fueron tras los otros campamentos para comprobar la situación, aunque eran grupos de solo unas pocas docenas de hombres. Los Wargs vieron todo esto a través de los animales en el cielo, mientras Jon dormía una breve siesta en el mástil de un barco. Sus hombres estaban entusiasmados con la posible batalla que se avecinaba. Jon estaba relajado, y al amanecer, los primeros hombres corrieron hacia ellos, procedentes directamente del castillo. En ese momento, contaban con 800 hombres, que se les habían unido durante toda la noche, y otros 150 dispersos por la isla cuidaban de los campamentos y de las mujeres que habían rescatado de los hombres del hierro. Gracias al elemento sorpresa junto con la gente libre, solo perdieron 50 hombres mientras mataban a más de 1200 enemigos. Parece que por fin han llegado. Después de todo, no quieren perder los barcos, ni el oro ni los esclavos que llevan dentro, comentó Jon, deslizándose del mástil mientras subía a cubierta, bostezando, mirando al enemigo que se detenía a cierta distancia para observar. ¿Qué debemos hacer, mi señor?, preguntó uno de ellos, preparándose para la batalla. Nos superan ligeramente en número. No enviaron a todo el grupo porque quieren impedir que nos vayamos con los barcos, así que pretenden esperar a que el grupo más grande esté en la playa para atacarnos, ya que sería una victoria más segura con menos bajas para ellos. Al fin y al cabo, han duplicado su número, comentó Jon con un poco de buen humor. Quiero a todos al frente de los barcos listos para la batalla contra ellos, con las armas listas para matar a esos gusanos, repitió Jon mientras todos gritaban a coro, saltando del barco, pues habían dormido un rato, y pisando la playa, llenándola con los 800 hombres, blandiendo hachas, espadas y arcos. Jon también se unió a sus hombres, su mirada fija en los 1000 hombres del hierro que observaban sin atacar. Después de todo, no estaban huyendo con los barcos y, como Jon había predicho, estaban esperando que llegara el grupo. Oye, Jon. Seguro que no podemos matar a algunos. Se acercó Tormund. Solo si tú también quieres quedar atrapado en las llamas de mi dragón, bromeó Jon, pues Winter llegaría justo cuando el grupo principal estuviera completamente reunido, convirtiendo la zona en un gran mar de llamas blancas y muerte. Pero sabes, quizás deberíamos matar a algunos entonces, dijo Jon, llamando a Tormund y a otros 3 hombres mientras se alejaba del grupo, dirigiéndose al centro de la playa que separaba a ambos grupos. Los hombres de hierro vieron esto y comenzaron a elegir algunos hombres, enviando a 8 para hablar con Jon y los demás, ya que eso era lo que Jon estaba indicando. Sería un breve intercambio de palabras e insultos mientras Jon se detenía allí con los demás miembros del pueblo libre, todavía vistiendo la armadura de los nacidos del hierro. Malditos salvajes, oímos rumores de que cruzaron el muro. Parece que es cierto. Un hombre del hierro gruñó al instante, acercándose a ellos. Putas del norte del muro, ¿creéis que viviréis después de venir aquí a invadir tierras que ya controlamos y robarnos nuestro botín? Hablan mucho de hombres muertos, como si fueran zorras, mientras nosotros enterrábamos nuestras hachas en sus frágiles cráneos, dijo Tormund abiertamente, burlándose de ellos. Miren esto, un salvaje pelirrojo. Matémoslo, después de hacerlo gritar como una mujer, se burló el hombre del hierro. El pueblo libre y los hijos del hierro hablando antes de una batalla. A Jon no le sorprendió que lo único que saliera de la boca de ambos grupos fueran insultos. Ninguno sabía negociar y seguían ofendiéndose hasta cansarse y matarse allí mismo. Pero Jon tenía un lado aquí, y les sonrió a los hijos del hierro como si fueran tontos que pronto morirían. Hemos notado que parece que te va bastante bien matando norteños y esclavizando tras robarles sus pertenencias e incendiarles las casas.
Debes estar orgulloso de todo eso, empezó Jon, atrayendo la atención del grupo. ¿Y qué, puta? Deberías preocuparte de morir pronto junto con las demás putas salvajes de por aquí. Atacaremos tu campamento más tarde y nos llevaremos a tus mujeres. Nos las follaremos a todas para oír cómo gritan los salvajes, le gruñó a Jon. No deberías haberle dicho eso a este tipo. Estás completamente loco, respondió Tormund, sintiendo una pizca de lástima por el que acababa de hablar, quien no entendió bien antes de mirar a Jon, quien seguía sonriéndole. Saben, cuando termine de exterminarlos a todos en el norte, iré a Pique y a todas las islas. Me aseguraré de destruir todos sus castillos y fortalezas. Destruiré la mayoría de sus hogares. Me aseguraré de que los hijos del hierro vivan las próximas generaciones en la miseria como nunca antes, dijo Jon con frialdad, mientras su grupo tragaba saliva, sabiendo que una amenaza como esa no eran solo palabras. Por absurdo que pareciera, algo en las palabras de Jon les impactó, y no se burlaron. El mismo hombre que acababa de hablar miró a Jon con una expresión extraña. ¿Quién eres?, preguntó. A pesar de no tartamudear y hablar con firmeza, parecía mirar a Jon con cierta cautela. No importa, morirás aquí, dijo Jon, y sin siquiera mover las manos, usó su telequinesis. El hombre ni siquiera pudo procesar todas las palabras que Jon había dicho antes de sentir que sus piernas colapsaban al momento siguiente, cuando ambas piernas se rompieron de repente. ¡Ah! Gritó, estrellándose contra el suelo mientras todos se sobresaltaban por algo tan repentino e inexplicable. Y mientras miraban al grupo, Jon ya estaba al frente, lanzando un hacha al siguiente hombre. El hacha se clavó en la cabeza del segundo desafortunado, matándolo. La espada hermana oscura fue convocada a su mano un momento después, y avanzó, reuniendo a sus hombres. Mátenlos a todos. Jon dio su breve orden, y sus hombres desenfundaron sus armas y cargaron contra el grupo restante de 6. Los dos grupos más grandes observaron con sorpresa cuando vieron a los 5 hombres del pueblo libre, incluido Jon, enfrentándose a los 6 hijos del hierro restantes, mientras Jon ya estaba derribando a su segundo y golpeando al tercero con facilidad. La desventaja cambió rápidamente cuando los hijos del hierro cayeron uno tras otro con facilidad, dejando al grupo de Jon intacto. Él mismo había derribado a 4, mientras el último hombre aún gritaba, tendido en la playa con ambas piernas torcidas hacia adelante y rotas. Jon se acercó al último, agachándose mientras el hombre lo miraba, ya no con la confianza que tenía antes. Mírate, ya no eres tan valiente, dijo Jon con un tono tranquilo que le provocó escalofríos a cualquiera que lo oyera. Por favor, el hombre comenzó a llorar. Ja ja ja. Te dije que estaba loco. Tormund se rió de la desgracia del hombre. De acuerdo. Te mataré, pero quiero que pases tus últimos momentos reconsiderando tu miserable vida, dijo Jon, y mientras sacaba una daga de su cinturón, la clavó repentinamente en el hombro del hombre sin previo aviso, sorprendiendo incluso a sus compañeros. ¡Ah! El grito se escuchó en toda la playa. ¿No nos van a atacar?, preguntó uno de los hombres libres mientras miraba a los 1000 hombres de hierro que permanecían inmóviles. No se arriesgarán a atacarnos ahora. Esperarán al grupo principal, explicó Jon antes de volverse hacia el hombre que gritaba. Más allá de la sangre, la piel alrededor de la daga comenzó a podrirse. Esta es una daga impregnada con una mezcla de veneno de araña de hielo, una hierba de sotorios que conseguí en Braavos y algunos otros venenos que recogí en la ciudadela. Terminé creando un veneno que nunca ha existido en este mundo. Recorrerá todo tu cuerpo, activando tu adrenalina al mismo tiempo, para que tu cuerpo nunca se relaje y sientas el dolor plenamente consciente hasta que te consuma por completo. Cuando termine contigo, tu cuerpo estará necrótico. Parecerás un cadáver que murió hace siglos. Una forma horrible de morir. Pero esa es mi respuesta a tus amenazas. Buena suerte, dijo Jon, comenzando a alejarse, dejando la daga clavada en el hombro del hombre. Siguió gritando, rogándole a Jon que no lo dejara allí, sintiendo un dolor que nunca antes había experimentado, mientras su piel comenzaba a oscurecerse y extenderse, como si ardiera desde adentro. Todos miraron y no dijeron nada, diciéndose que tenían suerte de no ser ese hombre. Jon regresó a los barcos con sus hombres, dejando atrás los 7 cadáveres y un hombre muriendo lentamente de la peor manera imaginable. Los hombres del hierro fueron por él tan pronto como Jon y los demás abandonaron el área, agarraron al hombre que aún gritaba y lo llevaron al grupo reunido, lo que resultó ser una mala idea, ya que su compañero ya tenía un brazo entero pudriéndose, junto con parte de su pecho y cara, y seguía extendiéndose por todo su cuerpo. Su mirada se desplazó lentamente hacia los salvajes, ahora con miedo en sus ojos. A Jon no le importó y se dirigió hacia Vale y Brite, que atendían a las mujeres a bordo.
Se quedó con ellas, charlando de todo, mientras observaba cómo el grupo frente a ellas finalmente crecía. Eso era lo que había estado esperando, cuando los 1000 hijos del hierro se convirtieron en 2700 y se reunieron frente a ellos. El pueblo libre se puso un poco nervioso, pero Jon permaneció tranquilo. Todos vieron en qué se había convertido el cuerpo del hombre del hierro. Completamente oscurecido, con el aspecto de un cadáver andante. Nadie le deseaba semejante muerte a nadie, mientras que su líder tomó la daga que quedaba en el cuerpo y juró usarla contra el responsable. Sin duda me odian. Qué lástima para ellos, esto termina aquí, dijo Jon, dando un paso al frente. Sus esposas permanecieron donde estaban, esperando lo que vendría después. Recuerden, hombres. Quiero que cualquiera que corra por aquí sea asesinado sin piedad. No quiero que quede ni uno solo con vida, dijo Jon mientras los hombres del hierro, al ver que el grupo enemigo parecía prepararse para atacar, comenzaban a organizar a sus casi 3000 hombres. Aunque querían burlarse del enemigo por ser inferiores en número, también se movían con un propósito, ansiosos por vengar a los camaradas asesinados, o envenenados de una manera tan terrible. En la playa. No habría más negociaciones. Confiaban en masacrar a los 800 enemigos que tenían delante. Lo que no esperaban era que, mientras se enredaban, una criatura enorme descendía del cielo en ese mismo momento. Jon finalmente había dado la orden para que Winter atacara. La criatura batió sus alas en silencio mientras los hijos del hierro apenas tuvieron tiempo de murmurar algo antes de que el invierno ya estuviera sobre ellos. Al momento siguiente, la dragona abrió su boca y desató sus llamas blancas, bañando a cientos de hombres en ellas en cuestión de segundos, dejando un rastro de muerte en su camino, ahora enfrentándose al grupo más grande hasta el momento, mientras los nacidos del hierro caían en completa desesperación. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Isla del Oso. Simplemente se fueron, ¿por qué? Murmuró la niña mientras observaba el lugar ahora vacío. Aún habían dejado atrás muchas armas y herramientas de asedio, como si hubieran echado a perder todo el trabajo de las últimas semanas intentando invadir la fortaleza de Mormont. El lugar estaba completamente desierto sin ninguna señal de los hombres del hierro. No lo sabemos, Lady Mormont. Simplemente lo dejaron todo atrás y se dirigieron hacia la costa, murmuró el maestre. Quizás llegaron enemigos, si eso sucediera, claramente los hombres del hierro querrían regresar inmediatamente a sus barcos y defenderlos, dijo el maestro de armas del castillo. Si eso es cierto, entonces tenemos alguna esperanza. Puede que el norte por fin haya enviado refuerzos. Nuestra gente está llegando al límite y nuestros recursos se están agotando, murmuró la chica con cierta incertidumbre. Era demasiado joven para su posición, pero con la ausencia de su madre y hermanas, con rumores de que todas habían muerto en el sur, tuvo que asumir el liderazgo de la casa Mormont, no solo por falta de un mejor demandante, sino por necesidad. Tal vez sean los hombres libres los que atravesaron el muro, sugirió el maestre con una mueca. Mi tío no me advirtió sobre eso, murmuró Lady Mormont. Maldita sea, solo pueden ser esos salvajes. No les abriré la puerta, murmuró el maestro de armas. Sabes que el muro ya ha caído. Y tienen un maldito dragón. ¿Cómo podemos luchar contra eso, mi señor? Murmuró un soldado. Obviamente, Georg Mormont, quien aún permanecía como Lord Comandante de la Guardia de la Noche, intercambió cartas con su familia, preguntándoles sobre la situación en la isla tras despertar. Al mismo tiempo, les informó sobre la situación del muro, pues era bastante impactante. El muro había caído y casi 200.000 salvajes se encontraban ahora en un campamento masivo. No podían ocultar su preocupación, pues sentían que la situación empeoraba. Habían perdido a la mayor parte de su gente en las últimas lunas y semanas, y ahora se enfrentaban al grupo de salvajes, que nunca antes había cruzado el muro en la historia, tan cerca de ellos. Obviamente, los norteños no confiaban en ellos, debido a la relación que siempre habían tenido a lo largo de la historia. Tendremos que esperar y ver quién llega a nuestras puertas, los hijos del hierro, o quien quiera que esté luchando contra ellos, murmuró Lady Mormont. Y fue en ese momento que, de repente, una estruendosa explosión estalló, haciendo que todos dentro de los muros miraran a su alrededor en estado de shock, mientras un rugido de una criatura gigante se elevaba, causando que algunos cayeran al suelo, aturdidos. ¿Qué es eso? Balbuceó un soldado. Sin duda. Es el dragón, del que oímos hablar. Lo trajo a la isla del oso.
El maestre se quedó atónito, mientras que la joven tenía un destello de miedo en los ojos, incapaz de ver lo que sucedía a lo lejos mientras permanecían en las torres fortificadas de la fortaleza de Mormont, mirando hacia la costa, pero sin poder verla con claridad desde allí, pues estaba un poco lejos. Mientras tanto, en la costa, los hombres estaban bañados en llamas blancas en ese mismo momento, mientras el dragón atravesaba a una gran parte del grupo reunido. Todos los hijos del hierro intentaron correr, pero quedaron congelados y murieron allí mismo, las llamas blancas los devoraron vivos. El invierno continuó lanzando sus llamas mientras atravesaba una línea entre casi 3000 enemigos, partiéndolos en dos. Los hombres comenzaron a dispersarse presas del pánico. Luego, ella se dio la vuelta y avanzó hacia el grupo al costado de la fortaleza de Mormont, mientras Jon permanecía tranquilamente en la playa con la gente libre, observando todo. Los enemigos de su lado ahora solo tenían dos opciones: o correr a la playa donde estaban entre los barcos, o ir a los lados, lo que era más difícil. Winter logró congelar al menos a 800 hombres en su primer ataque, antes de comenzar a disparar llamas al otro grupo también, matando a cientos más en cuestión de momentos. Incluso aquellos que no fueron golpeados directamente comenzaron a caer cuando el hielo penetró el aire, entrando en sus pulmones y hiriéndolos instantáneamente. El grupo en la playa observó las llamas mientras intentaban retirarse inmediatamente, el frío los quemaba y los obligaba a dejar caer sus armas. Para los más cercanos, su piel corroída por un frío que nunca antes habían sentido, gritaban de dolor y morían de una manera aún más horrible y lenta. A la playa. Gritaron y comenzaron a correr entre las llamas blancas en pura desesperación. Cualquiera que se acerque, mátenlo sin piedad, dijo Jon, sabiendo ya que no necesitaban quedarse atrás viendo morir a los enemigos mientras el dragón de hielo hacía todo el trabajo. El dragón se dio la vuelta una vez más y, mientras corrían por la playa y miraban con miedo, dándose cuenta de que eran los objetivos, Winter disparó sus llamas que ardieron a través de la playa, golpeando a 100 del grupo mientras corrían con aún mayor pánico, reduciendo en gran medida el número que corría hacia Jon. Jon miró a su dragona. Sus ojos se pusieron blancos mientras le pedía que siguiera cazando al grupo del otro lado. Los usuarios de la playa ya se habían reducido drásticamente en número y estaban muy debilitados por el aire helado que afectaba sus pulmones. Incluso si no los matara, ya casi no podrían moverse. Por favor, perdónanos. Gritó el primer hombre en llegar, dejando caer sus armas y arrodillándose. Cada vez más personas empezaron a hacer lo mismo, pidiendo clemencia, todos sobrevivientes sin la voluntad de luchar, mientras la gente libre miraba a Jon con cierta incertidumbre. Jon, sin dudarlo, tomó un hacha de la cintura de Val a su lado, sorprendiéndola, y simplemente se la arrojó al hombre arrodillado, golpeándolo directamente en la cabeza y matándolo. No habrá piedad para esta gente. Matadlos a todos. Dijo Jon con firmeza. Sus hombres rápidamente comenzaron a cargar contra el grupo, levantando sus armas, mientras los hombres del hierro estaban aterrorizados. Pero no habría piedad. Habían matado a hombres y niños, esclavizado a muchos y los habían llevado a pique, abusado de las mujeres e incluso asesinado a muchos de ellos. No habría piedad. Allí mismo empezó un baño de sangre. Mientras intentaban huir hacia el otro lado de la playa, vieron que la gente libre los estaba masacrando. Las flechas comenzaron a volar hacia ellos, mientras Ygritte agarraba su arco y seguía disparando tiros precisos a puntos vitales, derribándolos uno por uno. Pronto, el grupo de cientos comenzó a disminuir rápidamente, y los que vieron que no podían huir ni rendirse trataron de luchar por sus vidas. Aún así, no duraron mucho. Lo que está muerto puede que nunca muera. Gruñeron en sus últimos momentos. Era algo que siempre decían al morir desde que Jon los conoció por primera vez, pero a él no le importaban mucho esas tonterías. Y con eso, Jon tenía muchos para matar. El invierno, por otro lado, se deleitaba mientras continuaba arrojando llamas al suelo, creando fragmentos de hielo por todas partes, mientras los hombres corrían hacia el bosque buscando refugio del enorme dragón que los cazaba. Y seguramente, a medida que se dividieran más y más, Winter podría matar a menos de ellos con su aliento. Ahora solo cazaba grupos de docenas de hijos del hierro, incluso enemigos individuales. Aún así, el daño ya estaba hecho, y los 4000 hijos del hierro originales tal vez se habían convertido en solo 500 en ese momento. Traslademos los barcos de aquí y llevémoslos al otro lado de la isla, donde están los demás cautivos rescatados. Después, daremos caza a los hijos del hierro restantes, dijo Jon mientras daba órdenes tras matar a los últimos hombres. Esa zona se estaba volviendo demasiado peligrosa con el viento que traía un frío gélido sobre toda la tierra helada. Tenían que alejarse a salvo, o podrían acabar matando a su propia gente libre.
Los barcos se prepararon rápidamente para zarpar, pues la gente libre ya conocía su funcionamiento tras su corto viaje a la isla. Mientras no fuera demasiado lejos, lograron controlar los barcos y abandonaron la playa inmediatamente. Val, quiero que te encargues de liderar al pueblo libre. Te dejaré 4 lobos huargos. Voy directo a la fortaleza de Mormont a hablar con ellos, dijo Jon, quedándose solo en la playa, acompañado únicamente por los lobos. Val asintió y lo vio alejarse momentos después, mientras todos los barcos abandonaban la playa. Jon miró a los lobos y les pidió que rodearan toda la zona destruida, aunque él no podía decir que se marcharía sin sufrir daño. Tomó un camino un poco más cercano que los lobos mientras avanzaba finalmente hacia la fortaleza Mormont. El dragón rugió una vez más, y Jon vio que estaba frustrada, ya que los hijos del hierro estaban dispersos por toda la isla y Winter ahora tenía dificultades para cazarlos. Dejando eso de lado, continuó avanzando, viendo aparecer a un hijo del hierro tras otro, mientras los lobos huargos simplemente cargaban hacia adelante, masacrándolos. Los gritos de las víctimas alertaron a los que estaban cerca, obligándolos a huir aún más desesperados. Jon comenzó a matar a cualquiera que se acercara a él, y lo confundían con un hijo del hierro, debido a la armadura que aún llevaba. Y así siguió adelante, tomando un caballo dejado por el enemigo y llegando a la fortaleza del norte. Allí, pudo ver a los hombres de hierro pidiendo ayuda, intentando escalar las murallas, con los mismos hombres dentro de la fortaleza luciendo aturdidos, observando la desesperación de los enemigos que habían estado masacrando a su gente hacía apenas unos momentos. Para Jon, fue irónico. Jon se detuvo a una distancia segura, mientras los que estaban en las murallas no sabían qué hacer. Lady Mormont permaneció allí con aspecto desorientado, pues solo unas pocas docenas de hombres habían llegado de la playa. El rugido de la criatura se oyó de nuevo a lo lejos, y pudieron verla brevemente más cerca del castillo, en el cielo, como un pájaro cazando a su presa. De vez en cuando, Winter se zambullía y liberaba sus llamas en los bosques, cada vez que veía a un sobreviviente de su ataque anterior. Jon miró las paredes y, decidido a silenciar a todos aquellos hombres, sacó su arco con flechas de su espacio dimensional. Les apuntó y comenzó a disparar, alcanzándolos fácilmente desde una distancia de 200 metros. La gente en las murallas estaba atónita al ver al hombre que vestía la misma armadura que el hombre de hierro, matando a los de su especie desde esa distancia, mientras algunos intentaban huir, solo para ser golpeados y gritar de dolor. Algunos de ellos sobrevivieron a la primera flecha, pero sus gritos no duraron mucho antes de que otra flecha los alcanzara, silenciándolos para siempre. Jon mató a más de 40 hijos del hierro en 5 minutos y siguió disparando flechas hasta que guardó el arco y miró las murallas de la fortaleza. Algunos hombres lo miraron fijamente y vieron a un hombre ahora rodeado de varios lobos huargos. Me llamo Daemon Targaryen. Lideró el asalto contra los hijos del hierro. Solicito entrar en la fortaleza y reunirme con Lady Mormont, dijo Jon. Su voz resonó por toda la zona mientras los espectadores susurraban entre ellos. Pasó un momento, pero no había elección. O le dejaban hablar con Lady Mormont personalmente, a solas, o tendrían que lidiar con un dragón. La puerta pronto se abrió y Jon volvió a montar su caballo, avanzando con los lobos huargos siguiéndolo. Mientras atravesaba los muros, sin que nadie atacara, pese a la cautela en los ojos de todos, pues nunca habían visto a un hombre matar a otros 40 solo con flechas, la mirada de Jon se posó en la gente. En su mayoría niños y ancianos, que lo miraban con inquietud. Había hombres armados e incluso mujeres que lo miraban fijamente. Seguramente había al menos 2000 combatientes al servicio de la casa Mormont para defender los muros, mientras que había al menos 5000 sobrevivientes que no podían luchar. Continuó pasando a través de todos ellos, hasta que finalmente, frente a la fortaleza, encontró a un maestro de armas y a una niña que observaba con cautela, con un destello de miedo en sus ojos. Jon la reconoció como Lyanna Mormont, que llevaba el nombre de su madre, probablemente porque Maege la había honrado, ya que la mujer oso había admirado mucho a Lyanna, la loba del norte, en su juventud. Jon detuvo su caballo y desmontó, avanzando con pasos tranquilos mientras la multitud aún lo observaba con gran cautela, esperando cualquier movimiento hostil que indicara que debían luchar contra el monstruo. Pero Jon solo se acercó unos metros antes de detenerse. Sus lobos gigantes se quedaron atrás, mientras él le dedicó una leve sonrisa a Lyanna. Hola, Lyanna. Me llamo Daemon Targaryen. Estoy aquí para restablecer el orden en la isla del oso y expulsar a todos los hijos del hierro, tanto de aquí como de todo el norte, explicó Jon. Lo que quiero es muy sencillo. Quiero que la casa Mormont se arrodille ante la casa Targaryen y se una a la guerra conmigo para que podamos acabar con nuestros enemigos, dijo Jon con calma.
Había entrado en el castillo después de comer pan y sal, no porque necesitara protección, sino para que la casa Mormont estuviera protegida de él. No nos arrodillaremos ante ningún rey cuyo nombre no sea Stark, dijo directamente la chica, mientras Jon esbozaba una leve sonrisa. Dime, aunque no me enorgullezca, no quedan muchos Stark, aparte de mi tío y mis primos, uno de los cuales sigue en desembarco del rey, casado con una Lannister en este mismo momento, dijo Jon. No sabemos si Robb está muerto. No hay confirmación, no hay cuerpo, igual que con mi madre y mis hermanas, dijo Lyanna. Lyanna, murmuró Jon. Que te aferres a esas palabras resulta un tanto contradictorio cuando hablas de mí. Al fin y al cabo, mi madre se llamaba Lyanna, y la tuya lo honró al ponerte ese nombre. Y era una Stark. Dime, ¿sangre Stark corre por mis venas? ¿No sería yo una Stark para ti? Preguntó Jon, arqueando una ceja, mientras la chica parecía dudar en cómo responder, mirando tanto al maestro de armas como al maestre del castillo. Mi señora, seguro que es un Stark. Pero aún así, hemos oído tantas cosas, dicen que es usted cruel como un loco, que masacró castillos enteros y cometió toda clase de atrocidades con brujería en desembarco del rey, y también lo que hizo en la ciudadela, murmuró el maestre con voz envejecida. Ya me lo esperaba, dijo Jon sin sorprenderse de que sus acciones pudieran, en efecto, asociarse con el rey loco, como otro Targaryen enloquecido, pero con mucho más potencial, claro. Vengaré a todos aquellos que traicionaron y cometieron atrocidades contra la casa Targaryen. No importa cuán cruel piensen que estoy actuando, ni siquiera si me asocian con el rey loco. Pero cuando todo termine, devolveré a mi familia al trono de hierro, y todos los enemigos que traicionaron a la casa Targaryen pagarán, de una forma u otra. Tendré amigos que serán bien recompensados cuando regresemos al trono, mientras que mis enemigos estarán en la ruina. La pregunta es, ¿querrá la casa Mormont ser nuestra amiga? Preguntó Jon en tono tranquilo. ¿Pero esperas que luchemos a tu lado, junto a los salvajes? Nuestros hombres jamás lo aceptarán, dijo el maestro de armas con tono serio pero cauteloso. Gente libre. Llámenlos gente libre, no salvajes, advirtió Jon. Y esos mismos salvajes a los que se refieren acaban de salvarles el pellejo en este castillo. Recuérdenlo bien, ya hemos perdido tanto. No podemos enviar a más hombres a morir luchando en tu guerra en el sur, murmuró la chica, aunque su inexperiencia era evidente en sus palabras. Es tu decisión. Tu elección. Pero recuerda que cualquier decisión que tomes tendrá consecuencias, dijo Jon con claridad. Arrodíllate ante la casa Targaryen y únete a nosotros. Libraremos al norte de los hijos del hierro y los Bolton, quienes traicionaron a Robb Stark junto con los Lannister y los Frey. Entonces nos dirigiremos al sur. Lucharemos contra los Frey y los Lannister. Si tu madre murió en la boda roja, junto con tus hermanas, esta es tu oportunidad de vengarte. Al fin y al cabo, el norte recuerda, dijo Jon. La muchacha pareció pensativa antes de preguntarle directamente algo que tenía en mente. ¿Qué pasará con la casa Stark? Por lo que he visto, odias a los Stark. Sigo sin entender por qué, ya que no te salvaron del rey por ser hijo de Rhaegar, preguntó la chica al encontrarse con la mirada penetrante de Jon, apartando la mirada de inmediato. Él se dio cuenta de eso y suspiró. No pretendo quitarle a la casa Stark el liderazgo del norte. Al fin y al cabo, es la familia de mi madre. No destruiré su sangre. Por mucho que me disguste mi tío, tengo mis problemas con él. No lo entienden porque ninguno de ustedes sabe lo que pasó en Invernalia cuando era niño. Y, al mismo tiempo, ya lo salvé en desembarco del rey, saldando la deuda que tenía con él. Pero aún así, tengo que ver quién sobrevivió de la familia Stark para ponerlo al mando del norte después de todo este lío. Pero tengan en cuenta que habrá algunos cambios. Como el don. Se lo daré a la gente libre, dijo, mientras el maestro de armas y el maestre del castillo alzaban las cejas de inmediato. ¿Pretendes darles esa tierra? Sí. Pero hablaremos de eso en el futuro. Después de todo, aunque ya tomamos el trono de hierro cuando conquistamos desembarco del rey, la guerra no ha terminado. Y hay seres que vienen del norte del muro, que han dormido durante miles de años y ahora regresan para convertir el mundo en un vasto cementerio. Pero esa es otra historia. Lo que quiero es tu respuesta, Lyanna Mormont. Te daré tiempo para pensar. Ahora iré a ver cómo están mis hombres, ya que hay muchas mujeres y otros esclavos que estaban siendo transportados a Pique y las otras islas cuando tomamos los barcos y destruimos los campamentos. Los traeremos aquí. Debes hacerte cargo de ellos mientras terminamos de casar a todos los hijos del hierro que aún quedan en la isla, dijo Jon, mientras la chica se limitaba a asentir.
salió sin que nadie lo detuviera, montado en un caballo que había tomado antes, junto con sus lobos, preparándose para avanzar hacia el exterior. Su dragón, Invierno, todavía estaba buscando cualquier señal del hombre de hierro cuando entró en su mente por un momento. Estuvo algo pensativo sobre qué hacer, hasta que vio el árbol con hojas rojas en el patio, dentro del castillo, y desmontó nuevamente, dirigiéndose hacia él mientras la gente observaba con curiosidad. Jon quería probar algo antes de partir. Aunque no era fiel a los antiguos dioses, sabía que albergaban un gran misticismo, capaces incluso de invocar poderes mágicos, de los pocos que realmente existían en este mundo. La magia no se había extinguido por completo, y no había ningún ser humano, que él supiera, aparte de la bruja del dios rojo, con una magia como la suya, aunque la suya era insignificante. Jon no había encontrado ningún otro ser vivo, aparte de su dragón, que fuera en sí mismo una fuente de magia. La magia de este mundo provenía de los árboles corazón, los rituales y sus dragones, que él supiera. Eran fuentes de magia. Por eso se conectó con ese árbol, tocando su rostro mientras comenzaba a liberar su poder relacionado con la sangre de los primeros hombres. Rápidamente, sus ojos se volvieron blancos y todos los animales que lo acompañaban parecían inquietos, sintiendo que su presencia se expandía. Jon estaba prácticamente conectando con toda la isla. Buscando entre los animales, no pudo hacer mucho, pero ciertamente su alma, después de devorar muchos dragones como el sangre de dragón, era lo suficientemente fuerte como para tener cierto grado de control. Rápidamente, varios osos, mientras él observaba la isla, comenzaron a parpadear. Empezó a apoderarse de sus mentes, dando una orden inédita. Muchos osos habían muerto desde la invasión, pero aún quedaban cientos, incluso miles de ellos escondidos en los bosques, y Jon logró conectarse con 200 de ellos, algo que debería haber sido imposible para un warg. Pero él no era un warg común y corriente, aunque no había desarrollado mucho sus habilidades en esta magia de su sangre Stark. Los osos empezaron a parpadear rápidamente y avanzaron por el bosque. Todos tenían una sola orden: masacrad a los hijos del hierro. Jon todavía mantenía el control sobre ellos incluso después de dejar el árbol, para que no atacaran a ninguno de los hombres libres. Él simplemente regresó a su caballo, lo montó por segunda vez y, sin decir una palabra, cargó hacia la puerta, mientras la multitud se abría paso para él sin entender exactamente lo que acababa de suceder. La puerta se abrió y él salió del castillo, mientras comenzaba su nueva cacería. Durante las siguientes horas, los hombres del hierro no descansaron. Quienes habían ido a los campamentos destruidos fueron encontrados por uno de los grupos de los 200 hombres libres, quienes custodiaban el lugar mientras mantenían a salvo a los rehenes. Más tarde, llegaron a las otras naves, desembarcaron e informaron de la situación, mientras comenzaban a llevar a todos los rehenes directamente a la fortaleza de Mormont, con Val liderando a los hombres. El viaje fue extraño, pues los gritos comenzaron a resonar de vez en cuando junto con los feroces gruñidos de los osos, incluso se vieron osos devorando a los hijos del hierro, sujetándolos al suelo y muriendo horriblemente. Jon liberó a sus lobos gigantes para cazarlos también. Había más de 450 vivos cuando abandonó el castillo de Mormont, pero ese número comenzó a disminuir a medida que avanzaba el día. Los que sobrevivieron hasta el anochecer ni siquiera lograron dormir, pues los osos los fueron cazando uno a uno, junto con los lobos. Jon se quedó en el centro de la isla solo para mantener el control de la situación. Al amanecer del nuevo día, todos los hijos del hierro habían sido completamente aniquilados. No quedó nadie con vida, excepto los 20 que habían ayudado a navegar hasta la isla. Jon regresó al campamento que los hombres libres habían establecido frente a la fortaleza. Después de todo, antes del anochecer, ya había entregado a todos los rehenes a los muros de Mormont. Instalaron un campamento con el mensaje de que Jon se quedaría para acabar con los últimos enemigos en los bosques y hacer que los osos dejaran de cazar a todos, para que la gente libre no sufriera daño. Regresó a la mañana siguiente, cuando Winter hizo su aparición con Jon montado en ella, volando sobre la fortaleza. Se podían escuchar gritos de la gente de abajo, al ver aquella gran y poderosa criatura de escamas blancas volando sobre el lugar. Mientras actuaba, Jon aterrizó, destruyendo algunas de las máquinas de asedio que los hombres del hierro habían dejado en el lugar, mientras Invierno rugía. Jon sonrió y acarició todo el rostro del dragón antes de dirigirse hacia el campamento, hablando con Val, mientras la llevaba, junto con Ygritte, a una tienda de campaña que habían montado solo para descansar un poco después de tener sexo. Finalmente, decidió escuchar la respuesta de Lady Mormont.
Estaba con un grupo pequeño y todavía llevaba una armadura de hierro, manchada de sangre, cuando entró en el salón principal de la fortaleza de Mormont. Ya no quedan hijos del hierro con vida, a excepción de unos pocos que perdonaremos después de que prometieron ayudarnos, dijo Jon, mientras la chica asentía ante su propuesta. Eso está bien, y sobre tu propuesta, murmuró, pareciendo bastante inquieta, mientras el maestre y el maestro de armas aún permanecían a su lado, con expresiones nerviosas. Si antes tenían dudas, ciertamente después de ver al dragón volando sobre la fortaleza, fue un mensaje claro. No podrían derrotarlos, y con ese poder, Jon sería invencible, y el miedo entre ellos creció, no queriendo ser enemigos de Jon. No fue difícil convencer a los hombres, pero Lyanna, a pesar de su incertidumbre, cedió. Todavía era dudoso confiar en alguien como Jon, con su directo desdén por los Stark, a quienes la casa Mormont todavía les era leal, y después de todo lo que había hecho en el sur, pero no tenían elección. La casa Mormont se arrodilla ante la casa Targaryen. Te reconocemos como nuestro rey y uniremos nuestras fuerzas para luchar contra los hijos del hierro, los Bolton y cualquier enemigo del sur, dijo, alejándose de su pequeña silla y acercándose con pasos vacilantes. Ella se paró frente a Jon y se arrodilló. ¿Así es como lo hacen los arrodillados?, murmuró Tormund, con ganas de reír, pero una mirada de Jon lo detuvo. No te rías de esto, Tormund, dijo Jon, antes de volverse hacia Lady Mormont. Muy bien. Aceptaré a la casa Mormont como amiga de la casa Targaryen, y no olvidamos a nuestros amigos. Levántate, Lady Mormont. Ahora eres nuestra aliada, dijo Jon. Al final, discutió algunos temas más antes de decir que ahora regresaría al continente con los barcos, para ver cuál sería la respuesta de la casa Umber. Después de todo, los jinetes de Umber se habían acercado al campamento el día anterior, buscando a Jon. Todo el norte estaba inseguro sobre él, e incluso los hombres de los clanes de la montaña ahora estaban vigilando el campamento, mientras Jon también mantenía sus ojos en esa región, usando pájaros para recopilar información directamente con Mance. No fue difícil revelarse como un animal para que Mance lo notara e informara rápidamente cómo estaba el campamento. Ahora, vámonos. Quiero que el norte tiemble al saber lo que ocurrió en la isla del oso. Que con 1000 hombres libres, ganamos, matamos a más de 4000 hombres del hierro y no mostramos piedad a nadie. Quiero que tiemblen en cuanto sepan que hemos llegado. Que no habrá piedad, dijo Jon, empezando a caminar, mientras todos lo seguían. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.